nombre es Luis Mesones Medina y voy a presentarles unas reflexiones con relación al panorama de la educación universitaria venezolana en el segundo año de la pandemia global por la enfermedad de COVID-19. Vamos a desarrollar estas reflexiones en tres grandes dimensiones. La primera, con respecto a la categoría histórica de acontecimiento. En segundo lugar, vamos a hacer un análisis detallado en tres dimensiones. Primero, la coyuntura venezolana actual. Segundo, contexto internacional. Tercero, aspectos sustantivos de la educación universitaria venezolana, para finalizar con un cuerpo de recomendaciones prácticas para la actuación tanto de los profesores como del cuerpo de estudiantes en función del aprovechamiento del proceso de formación universitaria y optimización aún dentro del contexto de pandemia global. En primer momento tenemos la denominación acontecimiento, que es una noción histórica que se reserva de manera exclusiva para los hechos que son capaces de marcar, digamos en líneas generales, un parteaguas que diferencia lo que hubo antes y lo que hubo después. En estas condiciones tenemos en cuenta que la pandemia por COVID-19 es un acontecimiento en el sentido de haber transformado la forma en cómo actúa el ser humano, el sujeto, de acuerdo a distintos aspectos de su realidad. Cambio que radica, para comenzar, en la forma de interactuar entre los sujetos como medida de contención de los contagios implicó el uso de barreras para la interacción entre las personas. Los sujetos salen de su casa, las personas salen de su casa tapando las vías respiratorias con el fin de protegerse a sí mismos y de proteger a los demás de un posible contagio. Esto en la sociedad occidental no era frecuente, no ocurría, no se realizaba, estaba reservado a espacios de atención clínica. Vamos entonces ahora con relación, y lo más importante de la noción de acontecimiento es que, digamos, tomemos como caso la revolución liberal burguesa de Francia en el siglo XVIII, llamada la Revolución Francesa. Esta tuvo consecuencias a posterior. Y precisamente en nuestro caso, con la enfermedad de COVID-19, la manera de actuar será diferente a partir del mes de diciembre de 2019, que viene ocurriendo toda esta ola de contagios. Incluso en este momento se considera un estudio minucioso de los tipos de distintos tipos de enfermedades padecidas por animales que tienen la capacidad de ser adquiridas por los seres humanos. Esto es lo que comúnmente se conoce en el área epidemiológica como zoonosis. Enfermedades animales que pueden ser padecidas por los humanos. En el segundo lugar de estas reflexiones vamos a avanzar hacia la comprensión del panorama de la educación universitaria en función de las tres grandes dimensiones que mencionamos. La primera, la coyuntura venezolana actual. La segunda, el contexto internacional. Y la tercera, aspectos sustantivos de la educación universitaria venezolana. Comenzamos con lo contextual en función de la coyuntura actual de Venezuela. Venezuela, como nación soberana en medio de un escenario global adverso. ¿Adverso en qué sentido? Vamos a tomarlo en tres dimensiones también. Por un lado la pandemia, por el otro la complejidad social cotidiana, y avanzamos con los procesos electorales que en el año 2020 condujeron a la conformación de una Asamblea Nacional que actúa en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2020 hasta el año 2025. Y en este año 2021 se plantea la elección de los gobiernos locales y regionales. Estamos hablando de alcaldías y consejos municipales para el nivel local, y en el caso de las instancias regionales podría decirse en el nivel internacional que
en la forma de comunicación internacional, que se trata de además de regiones, las provincias. En Venezuela, estos asumen la denominación de Estado, con sus gobernaciones y consejos legislativos. Con relación a la pandemia, vamos a considerar, por un lado, la dinámica de los contagios, la cuarentena, la actuación de los sujetos, la forma en cómo se desarrolla la vida desde el 12 de marzo del año 2020, cuando se decreta por primera vez la cuarentena radical colectiva, en ese momento denominada voluntaria, pero que contó desde el principio con el resguardo de los cuerpos de seguridad para que se mantuviera y se realizara de manera acorde a la intención de prevención y disminución de los contagios. En este momento, Venezuela presenta a diario cifras de alrededor de 1.000 personas contagiadas. Sin embargo, sigue Venezuela siendo uno de los países con menor cantidad de contagios, tanto de la región como del mundo. Se ha aplicado para la preservación del funcionamiento del Estado y de la economía una estrategia de actuación durante una semana y parada durante la semana siguiente, conocida como método 7+7. Este método 7+7 caracterizado por, como hemos mencionado, una semana de trabajo continuo y una semana de parada. Este trabajo continuo se realiza en algunas dimensiones del quehacer. No, los educadores trabajamos desde casa o desde la no presencialidad. Sin embargo, sedes ministeriales, el comercio y otras dimensiones sí deben realizar actividades presenciales. Entonces, se plantea con cercanía probable retomar las actividades educativas, las clases. Sin embargo, Venezuela, como un Estado víctima de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, se ha visto afectada en la adquisición y por consiguiente en la aplicación de los fármacos destinados a la inmunización de las personas. Hay un plan de vacunación en Venezuela, pero este plan de vacunación se lleva con la rapidez posible dentro de la dificultad para adquirir las vacunas, para adquirir los fármacos destinados a la inmunización. Entonces, Venezuela se enfrenta en este momento a la posible reanudación de actividades presenciales, a una flexibilización amplia, es la denominación que utiliza el Estado venezolano, frente a la dificultad en la adquisición de las vacunas, que implica necesariamente dificultades en la aplicación de ellas. Y además contamos con Colombia por un lado y Brasil por el otro con respecto a nuestro territorio nacional, fronteras vivas, fronteras de amplia movilidad, que esos países vecinos presentan variantes del virus bastante agresivas, de amplia mutabilidad, que además de afectar con mucha severidad al ser humano, son muy contagiosas. En esas circunstancias nos preguntamos cómo reanudar actividades presenciales ante esos peligros. La complejidad social cotidiana, vamos a mirarla desde la óptica que plantea el Ministerio de Educación de la República Bolivariana de Venezuela desde hace ya más de una década, desde la dimensión familia, escuela, comunidad, y preguntamos con relación a la familia. ¿Cuántas familias están apoyando en este momento activamente el proceso de aprendizaje de sus niños, considerando que ya la escuela no es el centro de socialización? Las escuelas, aun cuando
prestan la estrategia de asesoría durante las semanas de flexibilización, corresponde necesariamente a la familia el apoyo del proceso de aprendizaje de las niñas y los niños, aun cuando en esta conferencia nos vamos a referir a la educación universitaria. La escuela, como ya hemos mencionado, no es ya el centro del proceso formativo. La escuela se convierte en una institución que está hoy dedicada a la asesoría, a la orientación del proceso de aprendizaje, pero no es la instancia que necesariamente lo conduce, no es la instancia en la que se enseña. Se aprende por otras vías. La guía didáctica, el programa de televisión, la información en línea, el programa radial. Ya no está el maestro al frente, ya no está la maestra al frente de los estudiantes interactuando con ellos. Con relación a la comunidad, entonces se amplía mucho más la complejidad de la dinámica entre los sujetos, porque mientras por un lado están cerradas las escuelas para evitar los contagios, hay espacios en los que interactúan todos los sujetos sociales de la comunidad y la distancia no es tal. El uso de las medidas, de los métodos de barrera sobre las vías respiratorias no es del todo aplicado correctamente. Entonces se producen contagios comunitarios, aun cuando habíamos previsto cerrar las escuelas temporalmente para avanzar hacia una escolaridad segura, sana y protegida. Hasta ahora no hemos podido llegar hasta allí. Entonces, a todo esto vamos a sumar la complejidad del presupuesto familiar en función de los ingresos bastante bajos en algunos casos, en la mayoría de los casos, y los egresos que por consecuencia de la misma actuación comercial, por lo general especulativa, los precios aumentan con bastante frecuencia, de modo que se diluye el presupuesto familiar. Otro aspecto de muy mencionada actualidad durante el mes de julio, especialmente en Caracas, es el de la delincuencia y el paramilitarismo. Se ha mencionado, y antes de eso, en el estado Apure también hubo irrupción de cuerpos irregulares que desestabilizaron la vida pública en esa comunidad, cambiaron las dinámicas comunitarias. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una regularización de las actividades escolares cuando la vida pública misma ha pasado por situaciones irregulares y estas también tienen la condición de acontecimiento, no ocurrieron de un día para otro, no se terminan con la incorporación de un operativo que actúe con el intento de desmantelar las fuerzas operativas que están en un territorio, porque estas fuerzas operativas, además de eso, se apoyan en otros actores sociales destinados a suministrar información, a orientar los procesos, a advertir cómo se van realizando, y luego es que viene la actuación armada. Entonces no es tan sencillo como la ejecución de un operativo y ya está resuelto el problema de las operaciones paramilitares en vinculación con la delincuencia organizada. Esto también debe ser atendido de manera estructural, no puede ser eventual. Y con relación al proceso electoral, ya habíamos mencionado, Venezuela
con una frecuencia casi anual, en ocasiones anual, en ocasiones con varios procesos electorales al año, se cuenta como uno de los países con mayor ejercicio democrático a través del sufragio. Pero votar implica asistir al centro de votación, implica estar en contacto con otras personas. Antes de la votación se realiza una campaña y la campaña, por lo general, implica interacción entre el candidato con sus electores. Aquí también tenemos formas de flexibilización de las medidas sanitarias. En el año 2020, muchos de los candidatos, muchos no, algunos candidatos a la Asamblea Nacional se vieron contagiados, al punto de llegar a fallecer algunos diputados electos como consecuencia de la misma infección adquirida durante el proceso de campaña. Esto debe considerarse con mucho cuidado, principalmente los educadores, porque somos o se nos asigna la función de orientación de la sociedad. Otro aspecto que quiero mencionar de la coyuntura venezolana actual es que en el año tricentenario, en el año de los 300 aniversarios, del tricentésimo aniversario, del tricentenario de la Universidad Central de Venezuela, la casa matriz de estudios de nuestra república, la principal casa de estudios, ocurre un hecho seguramente ya olvidado en la opinión para los fines noticiosos, pero precisamente lo preocupante en el quehacer educativo es que ya haya pasado, que no se le haya dado mayor comentario que el noticioso y que no esté en este momento siendo objeto de estudio. Se quemó la escuela de estudios, la escuela de posgrado en estudios políticos y administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Se quemó la UCB en su tricentenario y no pasó nada. No pasó nada. Efectivamente, mientras que estaba ocurriendo el incendio, asistió el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, el abogado César Trompis, intentó realizar acciones y la autonomía universitaria ejercida en ese momento por los estudiantes le exigió retirarse, no ejecutar acciones en ese momento. Fue mal visto como una irrupción frente a la autonomía. Y pregunto yo en este momento, ¿para qué sirve la autonomía universitaria si no es precisamente para administrar el espacio, para garantizar su funcionamiento? Y ello implica, además de darse un gobierno y darse sus propias normas, ejercer ese poder. Tristemente, no ocurrió así. La Universidad Central de Venezuela, en ese espacio, fue afectada no tanto por el evento trágico, sino por la incapacidad de las autoridades de esa universidad para actuar en mitigar los riesgos, en mitigar los daños. La actuación oportuna. Se comentó en ese momento que los bomberos universitarios no contaban con el equipamiento para ello. ¿A quién corresponde? ¿Quién gobierna la Universidad Central de Venezuela sino su consejo universitario? ¿Por qué no había los medios? Corresponde a las autoridades de esa universidad, a su gobierno, responderle a su comunidad. Sin embargo, como miembros de la comunidad universitaria nacional, nos hacemos esa pregunta. ¿Qué pasó con la Universidad Central de Venezuela? Seguramente parte de las respuestas ya las escribió hace muchos años el profesor Alfredo Maneiro, que sí fue profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y se refería, y debemos
los profesores universitarios y los estudiantes universitarios tener cuidado con estas palabras, llevarlas dentro de nuestro corazón y además de ello, actuar para mitigar esta realidad que vio durante durante la renovación universitaria, la vivió durante la renovación universitaria el profesor Alfredo Maneiro, pero está vigente en este momento, sin renovación alguna. Nuestra universidad, la Universidad Central de Venezuela, parece no satisfacer a nadie. Y esto no en el sentido positivo que pueda tener siempre la tensión entre un modelo ilusorio o posible y la realidad, sino en el triste sentido que tiene una realidad no cuestionada, ni impugnada, ni siquiera discutida, solo tolerada y lo peor, medrada. No hay pasión de cambio, aunque mucho ha cambiado. No hay orgullo por lo existente, pese a la desesperante inmovilidad de tantas cosas. No hay intención renovadora. Y lo que es peor, tampoco hay conservadurismo. Tan solo inercia. En la Universidad Bolivariana de Venezuela debemos también tener cuidado con esto. Hago uso de un refrán popular para advertir a los compañeros profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, y no me refiero a la infraestructura, no me refiero a los edificios, no me refiero al fuego físico, pon las tuyas en remojo. ¿Qué está pasando en la Universidad Bolivariana de Venezuela? ¿Qué estamos haciendo los profesores? ¿Qué están haciendo los estudiantes? ¿Toleramos la situación actual sin conservar conquistas y sin impulsar transformaciones? Y si acaso ocurre, esto es bastante parcial. Recientemente la rectora Sandra Ulitas declara que desea tener mayor acercamiento con los estudiantes. La universidad como comunidad está conformada por los estudiantes, efectivamente, quienes son la mayor parte, pero también por los trabajadores académicos, por los trabajadores administrativos y por los trabajadores de servicios. Y por los egresados, que en el caso de nuestra universidad, además de haber salido, ellos regresan a su formación en posgrado. Ellos regresan para el ejercicio de la docencia. Ellos regresan para ejercer funciones administrativas. También debemos tener contacto con toda la comunidad, si realmente vamos a asumir el modelo democrático, participativo y protagónico. Es con todos, no solamente con un sector. Con relación al contexto internacional, tenemos, para hablar de educación universitaria, vamos a referirnos a que si la universidad es el espacio en el que se produce, o más bien se reproduce el conocimiento por lo general está más bien creado en otros centros, en los centros de investigación, en las investigaciones que se realizan en otros espacios, y en la universidad los aprendemos, los reproducimos y en algunos casos los resignificamos. Pero en relación con la pandemia, la universidad en general ha tenido una participación bastante tímida. La universidad venezolana, la universidad a nivel internacional. Son las farmacéuticas las que han venido trabajando. Entonces tenemos que, mientras que China, Rusia y Cuba producen las vacunas más eficaces con niveles por encima del 90% de efectividad, que la efectividad de una vacuna es el nivel de protección que le ofrece a la persona vacunada.
En el caso de las vacunas que se están utilizando en este momento para COVID-19, ellas, la protección que ofrecen al ser humano están en mitigar los síntomas. En mitigar los síntomas. Entonces mitigaría los síntomas la vacuna Sputnik 5 en un 90%. Si usted se contagia, sentirá solo el 10% sentirá solo el 10% de los síntomas. Por eso es importante mantener las medidas de seguridad. Con la vacuna Abdalá, que es cubana, usted sentirá solamente el 8% del malestar que corresponde a la enfermedad propiamente dicha. Pero estas siendo las vacunas más eficaces, en medio de una guerra fría farmacéutica, son que evidentemente forman parte del juego geopolítico. Es una guerra fría y es una guerra comercial, pues estos centros de poder hegemónicos durante el siglo XX ven con recelo a estas industrias farmacéuticas emergentes, y estamos entonces al frente de la disputa entre la vida y el negocio. Las patentes y el negocio primero. La vida para esta industria farmacéutica puede esperar. También tenemos el caso del mecanismo creado por la Organización de Naciones Unidas, el COVAX, que se constituyó precisamente para garantizar el acceso de los países con menores recursos a estos fármacos. Pero en el caso de Venezuela, quien cuenta con recursos, pero ya conocemos que los recursos, algunos están, las reservas internacionales contenidas, secuestradas, no necesariamente resguardadas en centros de poder hegemónicos. No tiene el Estado venezolano acceso a ellas, y para esa transacción comercial se ha visto dificultado el acceso. Entonces se pagan al mecanismo COVAX vacunas a través de el traslado de este dinero a través de distintos puntos para que llegue hasta donde se va a hacer la transacción final, pero las vacunas no llegan a Venezuela, las adquiridas a través del mecanismo COVAX. Entonces debe Venezuela directamente hacer intercambio con China, con Rusia y con Cuba, que son los países que hasta el momento están proveyendo estos antígenos, estos fármacos al país. Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a todo aquel país, empresa o persona que realice tratos comerciales con Venezuela, incluso para la salud. Por eso solamente tenemos vacunas chinas, cubas y rusas en nuestro país. Con relación a los focos de la pandemia, los lugares del mundo en los que mayor cantidad, y además de cantidad, porcentaje de contagios y de letalidad están desarrollándose son Indonesia, la India, España y el Reino Unido. Esos son los más distantes. Pero especial repercusión y un puesto vergonzosamente privilegiado en la lista de contagios y de mortalidad tienen nuestros vecinos Brasil y Colombia, con quienes compartimos fronteras dinámicas, vivas. La pregunta es cómo estamos pensando regresar a las actividades regulares con estos vecinos, con variables muy agresivas de la enfermedad COVID-19, variables muy agresivas del virus SARS-CoV-2. Entonces,
con relación a la educación, estamos al frente de una apuesta mundial por las tecnologías de la información y la comunicación. Y nos preguntamos, ¿desaparecerá la escuela? ¿Desaparecerá la escuela presencial? ¿Será que todos los contenidos van a estar solamente en Internet? ¿Serán los medios digitales los que asumirán ahora la presentación de estos contenidos que deben ser aprendidos? Y tenemos ejemplos, por ejemplo, ejemplos como Alemania, España, Francia, en donde se abren las escuelas y se toman las medidas más eficientes: permanecer con el barbijo, tapaboca o nasobuco, mantener cubierta las vías respiratorias, lavado frecuente de manos, desinfección, pruebas rápidas en la entrada del plantel, del centro educativo, y aún así se producen contagios. Aún así se producen contagios. De manera que las clases comienzan durante un tiempo, se cierran las clases, se suspenden, se reanudan. Por eso preguntamos, ¿estará desapareciendo la escuela? Sobre la educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, la autora Brites desarrolló un estudio en el año 2020 sobre sus efectos en el Paraguay, o sus resultados en el Paraguay, y no son nada alentadores. Revisemos en nuestra experiencia el parecido venezolano. Primero, que se trabaja más que en la educación presencial. Es algo agotador. No hay un horario de trabajo. Se está durante todo el día trabajando, durante todo el día, incluso en las noches, incluso en las madrugadas. Se planifica, se corrige, se revisa, se graba, se asigna. Los docentes en ocasiones no saben utilizar la tecnología de la información y comunicación. No es igual la grabación de una clase en esta modalidad, el educador hablando a la cámara, que las estrategias propiamente de educación a distancia. Y en ocasiones algunos estudiantes se enfrentan a la terrible dificultad de simplemente presentar resultados los resultados de aprendizaje de contenidos que no se le han suministrado. No se le han suministrado los contenidos, pero debe presentarme un análisis de la obra, debe presentarme un análisis de este libro, que no se lo he suministrado. Usted debe buscarlo. Ya sabe cuál es el libro, léalo, por favor, búsquelo. ¿Y cómo se hace eso? No hay una mediación de los contenidos. Entonces se enfrenta el estudiante directamente a ello, y debe hacerlo bien, como el profesor espera. Pero el profesor no ha dicho cómo lo espera. Tenemos el colapso de las plataformas. En Venezuela se suman las dificultades con la electricidad y la conexión de internet. Celulares compartidos. Celulares, computadoras, el equipo de conexión. Incluso los espacios dentro del hogar. Cada familia una escuela. Pero en la familia, ¿cuántos adultos están en la disposición y en la capacidad de apoyar a los niños y a las niñas? Universidad en casa, pero quienes estudian, quienes cursan estudios universitarios en casa, ¿cuál es la capacidad y la posibilidad real de atender a esos estudios? Además, padres que no saben usar la plataforma. Este es un estudio que se realizó en el Paraguay con relación a la educación, universitaria, no, con relación a la escuela básica y al liceo.
Un informe de la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, también del año 2020, advertía que la interrupción de actividades tendría efectos en el aprendizaje, especialmente en las personas más vulnerables. Es a lo que nos referimos. Recomendaba, en el plano más general de la economía, el funcionamiento de la sociedad y muy especialmente en la salud y la educación, que los estados sostengan la oferta y la demanda. Hago un paréntesis. Mientras que durante mucho tiempo se ha estimulado una economía de libre mercado en donde el Estado cada vez disminuya las regulaciones, ahora se nos dice, no, en este momento que sea el Estado quien estimule, que sea el Estado quien incentive, que sea el Estado que se encarguen los gobiernos. Que los gobiernos hagan. Ya luego vendrá una época en la que nuevamente las empresas estarán al frente de la economía. Entonces, la educación y la salud, que el Estado sostenga la oferta y la demanda durante el aislamiento y que luego estimule el acceso, o más bien, no es el acceso a los bienes y servicios, luego estimule el consumo. Luego estimule el consumo. Sin duda, son los gobiernos los que tienen la capacidad para ello. Las empresas nunca la han tenido porque su presupuesto está destinado a crear ganancias, no a atender a la sociedad, como se nos había planteado en algún momento. La riqueza es el resultado de la atención a la población. No es cierto. No es cierto. No se produce riqueza de manera honesta, sino a través de la apropiación del esfuerzo, el sudor y el trabajo de los demás. De manera que, dejado esto atrás, que es la segunda parte, vamos a avanzar hacia la mirada minuciosa de los aspectos sustantivos de la educación universitaria en Venezuela. Antes de ello, vamos a mirar un planteamiento que hace nuestro maestro, el historiador Dr. Omar Hurtado Rayuxe. La educación es el proceso más humano, el de mayores implicaciones políticas, el de más profundas raíces económicos, sociales y el de más compleja proyección histórica. En función de lo que menciona nuestro respetado profesor Omar Hurtado, vamos a hacer un análisis en 3 dimensiones de la realidad educativa venezolana: el económico-social, el político y la repercusión histórica de la pandemia en lo académico y pedagógico. Comenzamos con lo económico-social. Vamos a hacer una revisión muy rápida de estos aspectos. Existe una pugna entre la economía de mercado y un Estado social de derecho y de justicia. Vamos a detallar muy rápidamente cuáles son los síntomas de esta patología de pugna entre el mercado y la economía de mercado y el Estado social de derecho y de justicia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fede Cámaras, la Central Empresarial Nacional, solicita la flexibilización amplia de la cuarentena. La Sociedad Venezolana de Infectología, por otra parte, y el Colegio Venezolano de Enfermeras recomiendan que no se descuiden las medidas, que se mantengan las cuarentenas. Y estamos hablando en ambos casos de organizaciones que estamos hablando en estos 3 casos de organizaciones que sí, Fede Cámaras es adversa Fede Cámaras se manifiesta abiertamente adversa al gobierno venezolano. La Sociedad Venezolana de Infectología igualmente, el Colegio Venezolano de Enfermeras igualmente. Pero vemos con detalle cuando vamos
que la parte comercial está muy interesada en lo comercial. Y el gremio sanitario está muy preocupado por la realidad sanitaria. Entonces, los Fedecámaras solicita amplia flexibilización de la cuarentena. La Sociedad Venezolana de Infectología y el Colegio Venezolano de Enfermeras y Enfermeros recomiendan no descuidar las medidas y mantener la cuarentena. El gobierno bolivariano evalúa el regreso a actividades presenciales con amplitud en todos los sectores. Pero el bloqueo, hemos llamado bloqueo, pero son las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea, retrasan el proceso de vacunación. Ahí es donde las enfermeras, donde el Colegio de Enfermería recomienda: no podemos flexibilizar mientras que la población no esté en un porcentaje superior al 75% inmunizada. El presupuesto familiar se ve limitado por los ingresos y poder adquisitivo menguado por la especulación comercial. Existe la dualidad en el manejo monetario que pone en riesgo la soberanía financiera y afecta al trabajador venezolano. El trabajador dependiente de las instituciones oficiales recibe su salario en moneda nacional. Un salario en moneda nacional que intenta en algunas ocasiones ser tan favorable como pudiera ser posible. Sin embargo, no existe salario de la administración pública o de órgano oficial que resista la especulación comercial. Entonces existe esta dualidad. El comercio ajusta los precios en función de la divisa norteamericana. El trabajador del sector público cobra en bolívares. Por eso pregunto, ¿qué salario resiste la especulación comercial en Venezuela? Ninguna. Con todo esto tenemos que la formación de profesionales se ve afectada por el distanciamiento, porque ¿cuáles eran las posibilidades que tenía un estudiante de bajos recursos? Asistir a la universidad, en la universidad además de presenciar la clase, copiar los apuntes, discutir con un compañero, conversar sobre los contenidos, intercambiar ideas, conversar o hacer consultas al profesor que estaba en la misma instancia, y esto hoy no es posible. De manera que queda limitado todo lo que pueda hacerse por la formación de profesionales. En lo político, que es la segunda dimensión, está afectada la regularidad del Estado o de la actuación del Estado por la cuarentena. Usted asiste a un registro, a una notaría, a un ministerio, a una oficina de gobierno, debe considerar, por una parte, si es semana de cuarentena radical o si es semana de flexibilización. Sin embargo, la cuarentena radical en algunas ocasiones exige la presencia de gran parte de algunos trabajadores, mientras que durante la semana de flexibilización puede estar la totalidad de la plantilla de la oficina de registro notarial en la urbanización La Rinconada de Caracas. Pero hoy no atendemos al público. Esta clase de situaciones y circunstancias refrenan el funcionamiento y la actuación del Estado, más por la disposición de los funcionarios que por decisión del Estado mismo. Sin embargo, se ve afectado el venezolano. También en lo político es notorio el enorme esfuerzo que por la atención social realiza el gobierno bolivariano frente a las trabas del bloqueo. Se intenta por todos los medios
garantizar la atención sanitaria, la alimentación, la prestación de los servicios públicos en general, el plan de vacunación. Pero por mucho esfuerzo que se realice, mientras que las condiciones sean adversas, es difícil llegar a un nivel de máxima eficiencia como los venezolanos lo esperamos. Por otra parte, tenemos que el Estado prioriza, y cuando son pocos los recursos y muchas las necesidades, es absolutamente natural tomar prioridades, establecer prioridades. Entonces el Estado prioriza la atención de algunos sectores de la vida pública en el marco de lo urgente, en detrimento de lo estructural de otros sectores, como la formación, vivienda, carrera administrativa y seguridad social. Insisto, el Estado, con la mejor disposición, pero pocos recursos ante muchas necesidades, implica decantarse por lo urgente. Lo estructural ya será atendido en algún momento. Esperemos que haya posibilidades de atenderlo con prontitud. La tercera dimensión de los aspectos sustantivos de la educación universitaria tenemos la repercusión histórica de la pandemia en lo académico y pedagógico. Primero, la escuela era el espacio para la socialización, pero esta se ha limitado en los últimos 2 años. Ya les comentaba la esperanza del estudiante de escasos recursos de obtener no solamente la presentación de los contenidos para su aprendizaje, sino la internalización de ellos a partir de la interacción con sus pares y con los profesores. Esto ya no está ocurriendo. Cada estudiante queda limitado a aprender con recursos propios. Ya no hay posibilidad de complementar su proceso formativo mediante la solidaridad entre pares. El educador quedó divorciado de la realidad social de sus estudiantes. En una clase presencial, el profesor podía observar las características de sus estudiantes en el pasillo, podía hacerles un comentario de bienvenida, ofrecerles algún apoyo. Oye, veo que te costó aprender el material, entonces te presto este libro para que con él vayas fortaleciendo el repaso que necesitas para que fortalezcas ese contenido que quedó débil. Eso ya no es posible. No nos vemos en la universidad. No nos vemos en ese edificio al que le decíamos universidad. Como el educador quedó divorciado de la realidad de sus estudiantes y tan comprometido en su realidad cotidiana, evidentemente sus principales esfuerzos están destinados a atender su realidad, que ya es bastante difícil. Los estudiantes que estudien y que presenten lo que espero que traigan. La dinámica social de los estudiantes y educadores limita en el proceso formativo. Se simula interacción. Se simula la interacción. Yo convoco a los estudiantes, o el profesor universitario convoca a los estudiantes a la videoconferencia por Zoom, por Jitsi, por Google Meet, por la plataforma que sea. Vamos a interactuar en el grupo de WhatsApp. A las 2 de la tarde nos vemos, a las 2 de la tarde nos encontramos. Pero los estudiantes no participaron. O los estudiantes están mostrando su imagen en la videoconferencia, pero están ocupados de otra cosa. Están ocupados en otra cosa. Y el educador creyó haber interactuado con ellos. No necesariamente fue así. Entonces, se entregan asignaciones y se cumple con la formalidad. Pero entonces la preguntamos aquí. ¿Y qué se está haciendo por la formación de educadores?
que en el caso del Programa Nacional de Formación de Educadores implicaba que quien estudia el pregrado en educación desde el primer semestre esté en contacto con la realidad educativa en las escuelas. Ya eso no existe. Y la formación de los investigadores en educación. Me corresponde dar clases en el doctorado en educación. Y precisamente en el doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela observé con mucha preocupación que nuestros estudiantes, más allá de todos sus intentos y su inteligencia y su capacidad, porque mire que hay que tener una enorme capacidad para en este momento dedicarse a cursar estudios doctorales. Yo los estudié en una época más tranquila. El estudiante de doctorado, cómo se enfrenta a la lectura de un material cuando además de eso debe cumplir desde la misma casa en la que estudia con sus actividades laborales, con sus actividades familiares, con sus responsabilidades de padres, de padres, de hijos, de familiares, con la participación en las organizaciones sociales de base, con la interacción con los vecinos para resolver problemas de la cotidianidad. Es difícil, de manera que esto, como indica el informe de la CEPAL, puede afectarlos y seguramente los afecta. Entonces, en esta situación, en esta realidad de la formación de profesionales, que es una realidad limitada, es una realidad es un proceso divorciado de la realidad, marcado principalmente por la simulación. Tenemos incluso noticias de que mientras que todo esto ocurre a través de las tecnologías digitales, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, en Baruta, en su unidad de gestión universitaria local, unidad de gestión local universitaria del municipio de Baruta, ellos tienen clases presenciales. Ellos se reúnen durante los fines de semana y ven clases y se encuentran. Y si interrumpimos las actividades presenciales para mitigar contagios, yo pregunto, ¿en qué condiciones maestras y maestros, profesores, educadores, directores, coordinadores, subdirectores, supervisores de distrito escolar se reúnen dentro de un local, dentro de un espacio de 6 metros por 5 para tener una clase? La pregunta es ¿cuánto tiempo dura la clase? La pregunta es ¿cuánto tiempo invierten en trasladarse hasta la clase? La pregunta es ¿a qué hora se desarrolla la clase? Y la otra pregunta es ¿y durante la clase? ¿O durante todo ese trayecto? Desde la salida del hogar hasta el regreso, mantienen la protección de las vías respiratorias. No se quitarán el tapabocas un momento para tomar agua. No comerán. Se saludarán con tanta distancia como para evitar contagios. Esta realidad, cuando lo conocí, cuando me enteré de esta realidad, me preocupó profundamente. Porque entonces los esfuerzos que hace el Estado y la sociedad en general para mitigar la posibilidad de ocurrencia de los contagios, estos sujetos, estas personas, la pasan por alto y se arriesgan. Entonces, puede que conociendo esta realidad, cualquiera otra instancia decida
cualquier otra instancia, ya sea universitaria, educativa, académica. Oiga, pero si los estudiantes, si los profesores, maestras y maestros, los docentes del Ministerio de Educación que estudian en la Universidad del Magisterio, Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, están viendo clases presenciales, tengamos clases presenciales todos. No hay posibilidad de contagio, ellos no se han contagiado. Es preocupante, pero en lo personal me preocupó. Sobremanera cuando se considera en ese Ministerio de Educación con competencia en el subsistema de educación básica que en octubre posiblemente se esté evaluando que en octubre se produzca una reincorporación a clases. Una reincorporación a clases con niños y niñas que hasta el momento no han sido vacunados y no pueden ser vacunados porque todas las vacunas contra COVID-19 están indicadas exclusivamente en personas mayores de 18 años. No existe una vacuna pediátrica. Y como no existe vacuna pediátrica para la prevención de COVID-19, abrir las clases, comenzar las clases, implica exponer a los niños al contagio. Pero este niño que se expone al contagio, además de eso, en casa tiene familia. Y cada uno de los niños que acuda al centro escolar interactuará con otros. No fue precisamente para mitigar contagios que se estableció tempranamente la cuarentena el 12 de marzo del año 2020. Pero estamos considerando volver a clases. Volver a clases en horario integral. Pregunto, en horario integral, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde las 7:30 hasta las 3:30. Vamos a tener niños de 1 de la tarde a 4 de la tarde. O de 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Por eso preguntaba al comienzo, ¿desaparecerá la escuela? Las condiciones en las que antes se enseñaba, las condiciones en las que antes se producía el encuentro pedagógico, no pueden ser las mismas. No pueden ser las mismas. Debemos avanzar hacia una educación con características de interacción, pero no con la misma situación, circunstancia y realidad anterior. No es posible. Entonces, más allá de los cuestionamientos que intenté ser muy severo para despertar la preocupación en los colegas educadores, planteamos ahora un cuerpo de recomendaciones. ¿Qué hacer y con esto cerraríamos nuestra presentación? Primero, la educación universitaria cambió. No podemos regresar al como era antes. Antes de la pandemia había caído la matrícula por desinterés y complejidad social. Recordamos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el horario de las tardes, el edificio vacío. En horario matutino, secciones de primer semestre con pocos estudiantes inscritos. Ello era consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales que afectaron transporte, alimentación, servicios, toda una serie de condicionantes de la vida social venezolana. Las medidas no se han detenido. La agresión imperial se mantiene y ahora es mucho más fuerte, solo que con universidad en casa no es tan perceptible. No es tan perceptible, pero no es tan perceptible a nivel de las instancias de
administración y toma de decisiones, pero en nuestra cotidianidad eso existe. En nuestra cotidianidad eso existe. Preguntamos entonces por qué tantos estudiantes no logran cumplir con las actividades, con las asignaciones, porque esa realidad existe. Y hemos intentado dejarla de lado por el simple hecho de que no la vemos con frecuencia, porque ya no nos encontramos en el edificio universitario. Entonces, la gran solución que se planteó al comienzo de la cuarentena fue la tecnología digital. La tecnología digital presenta más problemas que ventajas. Es necesaria y es útil, ¿cómo no? Pero no es la gran solución. No todos tienen acceso a la tecnología digital. Entonces, es necesario fortalecer la infraestructura universitaria bajo la lógica del funcionamiento bibliotecario, no en aulas. El trabajo universitario no podrá en lo inmediato realizarse en aulas. Necesitamos salas en las que esté disponible contenido como la grabación de las clases, en las que puedan ser salas de lectura, en las que esté disponible el material impreso y el estudiante pueda asistir, revisarlo y rápidamente tomar nota de lo que va a utilizar y retirarse. El profesor puede estar durante cierto tiempo, durante 1 hora, 2 horas, en un día, y en ese momento atender a 5, 6, 15, 20 estudiantes, pero por grupos pequeños y no en una oficina, no en un aula, debe ser en los espacios abiertos. Debe ser en los espacios abiertos. De manera que en lugar de la clase, la tradicional clase, el encuentro frontal, donde el profesor habla y los estudiantes escuchan, en vez de clases presenciales, debemos avanzar hacia encuentros solidarios de apropiación social del conocimiento con centralidad en el diálogo y el análisis de la realidad social en vinculación con los saberes sustantivos de la carrera. ¿Cuántas veces en la clase los estudiantes nos preguntaron, ¿y eso para qué me va a servir? Usted da bases del conocimiento en el primer semestre de pregrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela y le habla a los estudiantes de el conocimiento del enfoque científico empírico crítico, del fenomenológico y del social crítico. Y él le pregunta, ok, ¿y eso para qué me sirve? No, es que usted tiene que ser sociocrítico. La pregunta es, hoy con las vacunas, ¿cuántos sociocríticos estamos esperando la vacuna sociocrítica? Son empírico-analíticos. Y tenemos en la clase de bases del conocimiento que presentar al estudiante estas reflexiones, o sea, el conocimiento objetivo o la objetividad en la búsqueda del conocimiento tiene una utilidad. La consideración de lo sustantivo tiene una utilidad. De lo particular, eso tiene una utilidad. Y la valoración crítica tiene otra utilidad. Y tiene otra intención. Y tiene otra función. Pero no podemos comprenderlas de manera aislada. En el aire no. Tiene que ser un conocimiento situado. No solo territorializado. Debe ser situado en función del sujeto, su realidad y su futuro campo de desempeño. Entonces se requiere una articulación entre los profesores, pero yo enseño solamente física, no enseño química. Yo enseño química, no enseño matemáticas. Yo enseño historia, geografía que la enseña el profesor de geografía. Entonces se requiere articulación entre los profesores para
potenciar el poder didáctico, que lo que yo enseñe se relacione con lo que enseñe el otro, para que en esa relación de lo que enseña uno y enseña el otro podamos fortalecer al estudiante, pero además disminuir la cantidad, el volumen de tareas. Hágame un análisis, hágame un ensayo, hágame un informe práctico de aplicación. Traiga la maqueta. Ajá, pero ¿cuál es el propósito de la maqueta? Bueno, que aprenda a hacer maqueta. ¿Y cuál es el propósito del ensayo? Ay, vale, que argumente. Está bien que argumente, pero en función de una intención que seguramente tiene relación con lo que está enseñando el otro profesor. En este semestre, en el doctorado en educación, trabajamos de manera articulada, y no solamente articulada, sino conjunta. El doctor Rubén Reynoso, que desarrolló el curso de fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación en educación, y trabajamos de manera articulada. Yo tenía el seminario de investigación 1 y todo contenido que se trabajó en fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación en educación aplicó de manera directa a la formulación del proyecto de investigación que estábamos desarrollando en seminario, porque es la formación doctoral como un todo lo que corresponde para estos estudiantes. No puede ser que Rubén Reynoso asigne una tarea y Luis Mesones asigne otra. Pueden haber distintas actividades, que sí las hubo, pero el proyecto final es conjunto, es colectivo, es la misma actividad, es el mismo proyecto. Y con todo esto, además se requiere el fortalecimiento del educador y facilitar las condiciones del trabajo. En el año 2020, el rector, el ministro César Trompi, impulsó la entrega del dispositivo tecnológico, de un dispositivo tecnológico bastante sencillo, una tablet para los profesores para cada profesor universitario de las universidades venezolanas. Este dispositivo es muy útil, es importante, pero se convierte en algo muy útil y muy importante, necesario, pero hay profesores que trabajan la edición de videos, la producción audiovisual. El maestro cineasta Roque Zambrano solicita desde hace bastante tiempo la asignación de un teléfono celular inteligente de alta gama, porque él enseña edición audiovisual. Y como él enseña edición audiovisual, él requiere el equipo tecnológico de alta complejidad. ¿Por qué lo requiere? Porque es el instrumento de trabajo mínimo. Es el instrumento mínimo de trabajo. Pero además de eso, el profesor universitario requiere la conexión de internet, el saldo, el espacio digital del cual descargar documentos de solidez teórica, conceptual y metódica. La dotación de contenidos. Se requiere un plan articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y las distintas universidades. Hasta ahora, sin duda, existe un importante avance con el proyecto Universidad en Casa. El programa de iniciación universitaria que desarrolla la Universidad Bolivariana de Venezuela, homologado al programa de iniciación universitaria de la Misión Sucre, cuenta con un repositorio de videos
y de materiales audiovisuales en un caso y para su impresión en otro, de todos los módulos del programa de iniciación universitaria. Pero esto es un inicio importante y valioso, pero podemos hacer más, podemos avanzar más. Solo que le comento a nuestros compañeros profesores, eso no lo va a hacer el ministro, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso le corresponde al profesor universitario. Entonces, ¿cuál es el panorama de la educación universitaria venezolana para el segundo año de la pandemia? Es un panorama de amplia complejidad. Y mientras que los profesores universitarios esperemos que todo venga desde arriba, va a ser difícil. Igual, mientras que en las instancias superiores se confíe en que solo los profesores vamos a hacer todo lo que corresponde, será difícil. Será difícil. Debemos articularnos, trabajar de manera conjunta, pero eso debe ser en función de una articulación, como le comentaba en el caso del trabajo del profesor con el estudiante, solidaria, integrada, conjunta. Para ello existen ya las instancias. Los profesores respondemos desde la más tradicional hasta la más revolucionaria estructura burocrática universitaria a un supervisor inmediato. Este supervisor inmediato reporta a otro supervisor y así hasta llegar al nivel de decisor. Estos canales deben ejecutarse, estos canales deben actualizarse. Estas acciones deben acometerse. Sin embargo, la ejecución queda en manos del profesor. Corresponde, entonces, que actuemos de la manera más oportuna. Y hasta el momento, con la educación universitaria, en época de pandemia, tenemos una realidad muy distinta a la que contempló, a la que observó y a la que analizó Alfredo Maneiro en época de su ejercicio profesoral en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra universidad parece no satisfacer a nadie, y esto no en el sentido positivo que puede tener siempre la tensión entre un modelo ilusorio o posible y la realidad, sino en el triste sentido que tiene una realidad no cuestionada, ni impugnada, ni siquiera discutida, solo tolerada, y lo que es peor, medrada. No hay pasión por el cambio, aunque mucho ha cambiado. No hay orgullo por lo existente, pese a la desesperante inmovilidad de tantas cosas. No hay intención renovadora. Y lo que es peor, tampoco hay conservadurismo. Solo inercia. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Mesones Medina. Gusto compartir con ustedes estas reflexiones.